días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del día que me estén viendo y a la hora que me estén viendo. Yo soy Isa de la lista infinita de libros y ahora les traigo una reseña fuera de programa. Les voy a comentar el resumen de lecturas que he estado leyendo para el club de lectura de los últimos 3 meses, que vendría a ser abril, mayo y junio, ¿ya? Entonces, comencemos desde el principio, ¿ya? En el mes de abril leímos un libro llamado La Biblioteca de los Susurros de la autora italiana Desi Icardi. Y este libro forma parte de una pentalogía que comparten más o menos el mismo universo y personaje, solo uno, que es el que une a todos los demás libros, ¿ya? Entonces, ¿de qué trata este libro? Básicamente, el libro trata sobre una niña que se encuentra con dicho personaje y empieza a afrontar su día a día mediante las recomendaciones que éste le da. El nombre de este personaje es Ferro. Abogado Ferro se lo conoce en el libro. Y digamos que es un lector centenario, porque tiene más de 100 años, ¿ya? Pero él está consciente de su propia mortalidad. No hay poderes mágicos que le mantengan inmortal, nada. Solamente decidió cumplir 100 años leyendo porque empezó a leer a los 3 años, ¿ya? Y aparte de esta trama, digamos, de que ella encontrarse en sus lecturas, también ocurren varias cosas en su vida, digamos, un poco más exterior, ¿ya? Bueno, la historia comienza cuando nuestra pequeña protagonista, que se llamaba Dora, tiene aproximadamente 4 o 5 años y nos comenta su vida, digamos, su extraordinaria vida. Una casa no tan moderna que es a las orillas de un río, que justamente también se llama Dora. Entonces, esta digamos que es una niña que creció en un ambiente poco convencional, ¿ya? La criaron su tía abuela, sus 2 tíos, ¿ya? Y su primo, junto con sus padres, obviamente, ¿ya? Entonces, digamos que Dora ve desde que es muy pequeña ciertas dificultades, como el hecho de que su madre no soporta al esposo de su hermana, su tío en este caso, como su tío es el que mantiene a toda la familia con su maravilloso trabajo de vendedor de dulces, como su tía está, digamos, en una condición un poco crítica, porque se nos dice que está enferma, pero no sabemos de qué, y la tía abuela que tiene poderes, digamos, tanto especiales, ¿ya? Tiene la habilidad de escuchar a seres que están en otro plano, que deberían estar, pues, en otro plano. Y tiene a sus 2 padres, su madre que es ama de casa y su padre que trabaja y estudia a la vez, ¿ya? Una familia demasiado bonita porque digamos que es muy latina. Es que no puedo describirla de otra forma. Hay bulla en la casa, hay pleitos, hay peleas, hay amor, hay cariño, hay una amalgama de ruidos que se escuchan a lo largo de la casa. Y a partir de que una Navidad el querido tío pues se desuscribe de la vida involuntariamente, las cosas cambian, ¿ya? Ahí en cambio uno se da cuenta lo importante que es una persona, cuando justamente es cuando la pierde, más que nada desde la visión de un niño que no entiende qué es lo que está pasando y qué es lo que pasaba con esa persona. Vemos como ella escucha conversaciones a puerta cerrada de sus padres. Lamentablemente la casa tiene paredes súper delgadas y ella escucha todas las conversaciones de sus padres, involuntariamente obviamente, porque ella está en su habitación. No es que escucha con un vasito, ¿no? Ella está en su habitación, pero le llegan las noticias de sus padres y se da cuenta, bueno, ella no lo entiende, pero se da cuenta que el tío andaba en cosas no peligrosamente turbias, sino que sí ocultaba cosas demasiado, digamos, escandalosas, podría decirlo así. Y en el club de lectura, cuando llegamos todos a la reunión, nos dimos cuenta que nos indignó esa traición, porque se le veía que era un tipo maravilloso, un tipo muy cariñoso con su sobrina, con con la tía de su mujer, con su propio hijo, intentaba sacar adelante a su cuñado de todas las formas posibles, a ver si por haber, pero obviamente le caía mal a su cuñada, que no podía hacer nada, es más, él se divertía molestándola, ya nunca nos imaginamos que eso hubiera pasado, nos imaginamos un millón de cosas, más tránfugas que otras, desinhibidor serial, que fuera contrabandista de algo, que tuviera que fuera del otro bando,
o que le iba a los dos bandos, o cosas así, o que debía dinero o alguna cosa, pero nunca nos imaginamos lo que en el libro nos dice. Y no les quiero decir qué es, porque es algo muy importante y eso sí lo consideraría como spoiler, pero es algo importantísimo. Y bueno, y cómo a partir de este suceso las cosas cambian bruscamente, como el hecho de que es el padre de Dora el que tiene que emigrar a Suiza. Estamos en un ambiente europeo, digámoslo así. Tiene que emigrar a Suiza para, digamos, recibir un sueldo un poco más alto de lo que recibe y poder mantener a toda la familia, porque ahora él es el hombre de la casa. ¿Ya? Como la madre está frustrada porque ella era inteligente, era, digamos, amada en su trabajo, tenía una muy buena referencia escolar, o sea, había ido a la universidad, había tenido un título, se había graduado, pero ahora era ama de casa. Esas frustraciones las sacaba contra su propia hija y como el primo de Dora, que ya era bastante mayor, estaba a punto de graduarse del colegio de maestros, se desvía por el mal camino. Mal camino es básicamente hacer pequeños paros en favor a los trabajadores, a que tengan un mejor sueldo y mejores, digamos, una condición digna de trabajo. Que está bien, pero en la situación sí fue un poquito, al menos en el contexto histórico, sí es un poquito preocupante, ¿ya? Entonces aquí entra el abogado Ferro, que es el que más o menos guía a los dos jóvenes en su camino, ¿ya? El abogado Ferro le aconseja al primo de Dora que en lugar de hacer revueltas y escándalos en las calles, inculque esas igualdades en las mentes jóvenes que está destinado a enseñar. Entonces, llega un punto en que los padres de Dora deciden emigrar todos, o sea, ellos tres, hacia otro país, ¿ya? Entonces ahí es cuando vemos que Dora se pierde y la pérdida de Dora, o sea, no es en el sentido de dónde estoy, cómo estoy, qué estoy haciendo, sino es el sentido de es que ya no es la casa de donde estaba, ya no es la familia con la que estaba, porque obviamente hubo un cambio radical para poder acoplarse a la nueva realidad. Y eso es bastante interesante. Dora, a pesar de ser una niña y que no comprende la mayoría de las cosas, sí nos hace ver que a veces los adultos no consideramos la opinión de los niños y cómo a veces esas decisiones no las benefician en nada, ¿ya? Entonces, tomando en cuenta que Dora sí era una niña, digamos, consciente de su realidad y no era aislada ni nada por el estilo. Básicamente el libro transcurre en toda la vida de la niña desde los, digamos, 9 años hasta los 18, en los que se regresa a su pueblo natal a encontrarse con la niña que era y, digamos, tomar decisiones claves, ¿ya? Me encantó el libro, lo que le falta es un poco más de conflicto, en este sentido, conflicto con los padres, conflicto con, digamos, los familiares, pero la historia no va mucho de eso. También faltó, como les digo, la tía tiene estos poderes especiales y los primeros 10 capítulos se enfocan mucho en que Dora heredó también estos poderes especiales, que era hablar con estos susurros, que son estos entes que se quedan atrapados en este plano terrenal, básicamente. Pero en algún punto de la novela nos da a entender que escuchar esos susurros no es obligatorio. O sea, Dora puede decidir escuchar o no escuchar. Y ella se da cuenta que, por ejemplo, en la biblioteca los susurros no son malos. Son literalmente gente que a pesar de que ya no está en este plano, regresa para buscar qué leer. Y eso es lo que me encantó del libro, esa idea de que podemos regresar a leer lo que no acabamos de leer y que estamos disfrutando de nuestro tiempo en el más allá. Eso me pareció hermoso. Lamentablemente el libro no se enfoca mucho en este poder porque se termina cuando Dora deja de escuchar. En algún punto de la novela pasa eso. Pero, y aunque el poder no está, digamos, bien desarrollado, sí es un concepto muy bonito que nos deja el libro.
Y eso es lo fascinante de este libro, a pesar de que obviamente tiene ciertos fallos, ciertas cosas, ciertas incongruencias, pero tú lo disfrutas tan bonito que no te importan esas incongruencias. Llega un punto en que pones 5 estrellas a pesar de que sabes que tiene pequeños problemas argumentales. Así que las recomiendo mucho y pronto leeré los otros 4 de esta pentalogía. El segundo libro del que les voy a hablar es un libro que también, como la Biblioteca de los Susurros, es un libro de coming of age, o sea, de llegar a cierta edad, porque la Biblioteca de los Susurros nos habla de cómo ella llega a cierta edad en donde comprende todo y puede seguir adelante. Y este nuevo libro, que es Fuego en la Garganta, de Beatriz Serrano, también topa estos temas, solo de que, digamos, en otro tiempo y de otras formas un poquito más distintas, ¿ya? Bueno, este libro, Fuego en la Garganta, nos habla de Blanca, una niña que creció sin madre, porque a los 9 años simplemente la madre desapareció. Y digamos que se crió con el internet noventero, ¿ya? Se crió a base de foros, se crió a base de mensajes de Messenger, se crió a base de blogs, se crió a base de todas estas salas de chat en las que se hablaba y se hablaba de cosas, de creepypastas, de todo esto, ¿ya? Y luego el libro termina con ella encontrando justamente su identidad y lo que busca, ¿ya? Pero tuve ciertos problemas con este libro y ya les voy a explicar por qué. El libro está dividido en 3 partes, ¿ya? La primera parte es la infancia de Blanca, la segunda parte es la historia de la madre de Blanca y la tercera parte es la historia a partir de que ella conoce la verdad de su madre, ¿ya? Entonces, como les decía, la primera parte es de ella perder a su madre y, digamos, criarse en el internet. Con esto de criarse en el internet, digo que ella se crió no siendo la niña rebelde que me hubiera esperado que fuera. Ustedes saben que generalmente cuando se crece sin un padre, generalmente uno empieza a responder, a portarse mal y todas estas cosas. Pero ella no, ella cae en la categoría de introvertida, digamos así, y se comunica con sus 3 amigas de chat hasta o altas horas de la madrugada hablando de cosas góticas y todo eso, ¿ya? Cabe en estas digamos, tribus urbanas de no emos, porque los emos son después, pero sí de góticos, ¿ya? Hablan de libros, de cultura, de música, de rock, de cosas raras, paranormales y toda esa vaina sano, básicamente. Obviamente estamos en el nacimiento del Internet, en la que en 1993, que es cuando ocurren las primeras partes del libro, apenas está iniciando todo este proceso. Así que es como que volver a la nostalgia ya en la que uno tiene que esperar a que suene el Internet, como que y esperar a que nadie te descuelgue el teléfono, ¿ya? Entonces vamos viendo eso hasta que en un punto de su primera historia, su primera parte, Blanca se encuentra, conoce a sus amigas de chat y tanto las 3 chicas se dan cuenta que una de ellas no es quien dice ser, ¿ya? La famosa Verónica, la best friend forever de Blanca, no es una ella, sino es un él y es básicamente de la edad de su papá, ya peligroso todo eso, yo. Pero desde el inicio nos muestra que Verónica, porque ese es el nombre del chat y ese es el nombre con el que ella lo identifica, no tiene malas intenciones, pero uno nunca sabe. Entonces, y es en este punto en que esta parte del libro no me agradó mucho porque siento que ahí el libro, la historia, lleva a Blanca a una serie de autodestrucción, una especie de búsqueda de placer y de cosas que no tienen sentido, ¿ya? Entonces yo no siento que haya habido en esta parte una verdadera rebeldía porque no había motivo para enojarse tanto
para desquitarse contigo mismo por lo que te hizo una persona de internet que no conoces. ¿Por qué no te pones ese mismo argumento pero con los padres? Los padres de Blanca en toda la novela, el padre y su madrastra brillan por su ausencia, solo están ahí para adornar las páginas, o sea, no hay mayor conflicto, no le preguntan por qué te despiertas madrugas a todas las horas. Yo sé que el libro da a entender que ella nunca dio motivos, pero, o sea, si es que yo sé que mi hija está hasta la madrugada conversando con quién sabe qué en internet, yo sí me preocuparía, ¿no? Obviamente tomando en cuenta que estamos en los 90, pero aún así, es lo mismo. Entonces, me faltó más interacción, más pleito, más bronca, más rebeldía, más azotes de puerta, cosas así. Aunque el libro sí da esta sensación de control, de que las cosas vayan de acuerdo a lo que la sociedad diga. Es como que bastante interesante esta dualidad, pero me falta un poco más de rebeldía. La segunda parte, en cambio, la historia de la Madre Blanca, es con la que yo personalmente conecté más, porque es como que se entiende por qué la madre optó por esta decisión, la, como ella, digamos, vivió su vida, y no les voy a hablar mucho de eso porque le interesa es que lo lean, pero es digamos, una protesta bastante radical a lo que es la sociedad, a lo que se espera de la mujer, de lo que uno espera en el matrimonio, de cómo, digamos, se cambia tan bruscamente o cómo personas, digamos, quieren pertenecer a lo que eran antes sin cambiar y no aceptar que ya su vida avanza, sino el hecho de que o eres del uno o eres del otro. Y cuando no puedes escoger, te vas a los extremos, ¿ya? Es más o menos lo que le pasa a Verónica más adelante cuando nos explican su bagaje, porque nos volvemos a reencontrar con ella en la tercera parte. Pero eso ya lo dejo para más después. Entonces, es bastante interesante cómo ella desde una visión, digamos, de su propio ser, va contando a su hija qué es lo que pasó, cómo le conoció a su padre, qué es lo que cambió, por qué se tuvo que ir, qué es lo que determinó que ella no se lo pudiera llevar y todas esas ondas de factores que son exactamente comprensibles y como que critican mucho, como digo, a la figura de la mujer en la sociedad, ¿ya? La madre de Blanca era una mujer un poco, digamos, extravagante, bastante culta a pesar de haber vivido en un pueblito aislado de España y haber llegado a la gran ciudad, a una de las tantas grandes ciudades de España, pero que ella no era feliz en el mundo de rutina de ser ama de casa, sino que le hubiera gustado ejercer una profesión muy parecido a la biblioteca de los susurros con la madre de Dora. Pero ella, en lugar de aplicar la violencia, buscaba un desfogue, conversar con alguien, tratar de buscar libros, pero obviamente la presión social que ejercía su marido, sus vecinos, las madres del colegio y hasta su familia política, digamos que influyeron muchísimo en todo su desarrollo, más como carga mental, desarrollando ciertas, digamos, patologías mentales. Entonces, es una parte muy importante y muy interesante del libro. La tercera parte es cuando Blanca, como les decía, descubre el pasado de su madre y las razones por las que obviamente se fue. Decide el día de su 18º cumpleaños exigir la verdad. Pero, como digo, no hay rebeldía, no hay gritos, no hay nada, es todo demasiado pacífico. Y aclaremos algo primero. Cuando generalmente hay este tropo de que el protagonista o cierto personaje descubre que le estaban ocultando cosas o le estaban mintiendo, suele explotar de ira culpándoles de que a muchos los otros personajes de que no confían, de que no puedo confiar en ti porque me mentiste, bla, 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 bla. Esas expresiones no me suelen gustar porque es como que tenían un peso de fondo porque tú lo estás leyendo. Pero en este caso, y cuando ya descubres la verdad junto con Blanca, Blanca tenía todo el derecho digamos, desarrollar ese grito. Es más, yo lo esperaba y lo hubiera aplaudido, porque eso no se vio en toda la historia de Blanca. Pero no lo hizo. Y eso me frustra. Es como que me hubiera enojado con mi papá, no les hubiera hablado, saben que no quiero hablar, bla, 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 pero todo fue tan pacífico que hasta me dio como que no tienes motivos de, digamos, de hacer lo que vas a hacer después, porque Blanca decide salir de su casa, obviamente sin
avisarle a sus padres, o sea, a su padre y a su madrastra. Y yo digo, pero es que, o sea, puedes irte, porque no te van a decir nada, porque no te dijeron nada porque tú no respondiste mal. Entonces, hay ciertas acciones que es como que no son coherentes, es lo que para mí no cuadra. Es como que no le siento suficiente conflicto en esta relación. Sé que la hay, pero ella recién se da cuenta y me cuesta. Porque como digo, los padres solamente están ahí, llegan, comen, ven que ella está, ella sale y luego se va. O sea, en ningún momento le cacharon, en ningún momento desconfiaron. O sea, y en todo caso, si ella se hubiera cogido su maleta, se hubiera ido en su cara, tampoco hubieran podido hacer nada, porque igual nunca le pusieron peros ni le pusieron nada. Entonces, a eso me molestó un poco de la novela. Aunque es entretenida, sí, llega un punto que es un poco aburrido. Aquí es cuando justamente Blanca se vuelve a encontrar con Verónica. No pasa nada malo, por suerte. Y las otras chicas igual caen al mismo sitio. Pero en vez de salir a buscar a la madre de Blanca como yo hubiera esperado que pasara, Blanca se decide como que a explorar cosas. Hay ciertas cosas como de realismo mágico que intuyen de que Blanca, al igual que Dora, tenga ciertos poderes, no de ver espíritus, sino de como que de sensaciones corporales, como que de proyectar sus sentimientos mediante como que ondas, alguna cosa así que benefician o digamos dañan a ciertas personas, ¿ya? O al menos a las que están en contacto con ella. Entonces, eso no se desarrolla, como que aparece de la nada y cuando se dan cuenta los personajes que ella tiene estas, digamos, habilidades, es como que lo explotan, pero lo explotan de una manera un poco televisiva, ¿ya? Crean un blog y todo eso va desencadenando como una bola de nieve que aumenta y eso como que crea una especie de secta. Ya, luego después hacen un sinsentido con este propósito, con este poder y estabilidad, que casi no lleva nada en la novela, ya son los últimos capítulos hasta que finalmente pasa lo que tiene que pasar y se acaba la novela. No quiero decirles cómo, ¿ya? Entonces, eso, siento que esta novela sí es como que quiso abarcar muchas cosas, pero a la final, al menos para mí, no logró muchas cosas. A pesar de que muchas en el club de lectura les gustó la novela, en el sentido de que ella era rebelde y todo eso, pero yo sentí que le faltaba más rebeldía, más cosas, más picaresmo, más desafío, algo así. Siento que la rebeldía fue demasiado pacífica, ¿ya? Entonces, bueno, me entretuvo, sí, porque la segunda parte estuvo bastante buena y vi que, o sea, mi calificación de Goodreads está acorde con muchas otras personas que opinan más o menos lo mismo. La mayoría de las personas en los comentarios de Goodreads de este libro mencionan que la segunda parte es buenísima, pero que tanto la primera como la tercera tiemblan, ¿ya? Y es un semifinalista o finalista de un premio importante de literatura de España, me refiero a que no recuerdo cuál es. Si es que me acuerdo, lo pongo por ahí. Pero es como que, digamos, un poco flojita. O sea, queda perfectamente como literatura juvenil, porque creo que está de verdad enfocada para los jóvenes, aunque en la descripción del libro no esté como tal. Entonces, creo que sí quedaría bien para un adolescente o una persona que está entrando a esas edades de entre los 14 a los 18 años, que como que quiera divertirse un poco con el libro y explorar cosas, ¿ya? Entonces, eso con respecto a Fuego en la Garganta, no tengo más que decir al respecto. Y el tercer libro del que les quiero hablar hoy es Lecciones de Química de la autora Connie Garmus. Creo que ya muchas personas han hablado de lecciones de química. Creo que fue bastante sonado el año pasado. Hay una serie de televisión, no sé en qué plataforma, eh, que bueno, yo he visto rondando ciertos cortos por YouTube, por Facebook, por TikTok, por Instagram, en Reels y todo eso. Pero este libro, aparte de dar digamos, un giro diferente a todo esto, lo que es la mujer en los años 50 en Estados Unidos, habla mucho sobre la misoginia. O sea, todo el libro destila problemas de misoginia a las mujeres en todos los ámbitos
laborales, personales y todo eso. Pero ya les voy a explicar por qué. Bueno, si no lo saben, Lecciones de Química nos habla de una mujer que, valga la redundancia, trabaja como química, como postulante a doctorado en un centro investigativo, que le rescinden sus trabajos, la denigran a una humilde, digamos, técnica, que no está mal por ser técnico, por cierto, porque yo fui técnica de laboratorio varios años. Pero obviamente esta mujer aspiraba a tener un doctorado, a hacer investigación y a hacer muchas cosas más. Así que el hecho de que su género le impidiera hacer estas cosas la llevó, digamos, a probar en la desesperación con diferentes trabajos, y uno de ellos ser la presentadora de un programa de cocina, pero en lugar de ser la típica presentadora de cocina, decir como que este bizcocho para el marido o alguna cosa, los niños no, ella da lecciones de química mientras cocina, ¿ya? Cautivando a sus espectadoras y espectadores en general a través de todos estos sonidos. Esa es la premisa de Lecciones de Química. Pero va más allá el libro. Como les digo, habla bastante sobre la misoginia en todos los niveles, comenzando con el protagonista. Elizabeth es una niña que creció con unos padres, digamos, que iban de pueblo en pueblo vendiendo el milagro más milagroso de la vida de cualquier santo, pero que a la final solamente querían dinero, vicios y cosas así. Y ella, que era una niña que no tenía presencia segura de sus padres, digamos que se fijó en su hermano, y su hermano se mantuvo, la crió básicamente durante los primeros años de su vida, hasta que su hermano se desuscribe de la vida voluntariamente. Y ahí Elizabeth básicamente se cría sola y después de alguna forma llega a estudiar química y logra hacer una carrera totalmente distinta a lo que sus padres esperaban de ella, que era simplemente casarse y irse con su marido a donde sea que hubiera. Dentro de la ciencia también hay, y actualmente todavía hay mucha misoginia. En 1950 más, porque ahí los hombres salían impunes de cualquier atrocidad. Justamente Elizabeth comienza la novela contando la peor, digamos, el peor encuentro que tuvo con su director de tesis en la ciencia. Él básicamente abusó de ella, la ultrajó de tal manera que cuando ella hizo la respectiva denuncia, los policías no le creían a ella, ¿ya? Le creyeron a él y por ende ella tuvo que salir del programa, ¿ya? ¿Cuántas mujeres no habrán vivido lo mismo en diferentes áreas de la ciencia y de las carreras en diferentes áreas? Como ustedes pueden ver en muchas series, en muchas películas, cuando se habla justamente de esa época entre los 40 a los 70, cuando se habla de una mujer que quiere estudiar, muchas personas les mencionan, o sea, aquí están los robapuestos, aquí son las que vienen en contra del marido y muchas otras de estas atribuciones, porque en ese entonces la mujer solo servía para eso, ¿ya? Y hasta hace poco eran así también, ¿ya? Profesora de química del colegio mencionaba que cuando ella estudió química, hablando de química básicamente, me vino justamente la memoria de ella, que decía que cuando ella entró a su primer semestre de química inorgánica, su profesor, que era un erudito de la química de esa universidad, les dijo a las mujeres: bienvenidas a las futuras madres de familia de la nación, y a los hombres a los futuros químicos de la nación. Pueden creer la barbaridad, ¿no es cierto? Entonces, obviamente mi profesora triunfó en la clase, pasó todos sus semestres y nos dio clases a nosotras, pero no es lo mismo con otras personas, ¿ya? Entonces, bueno, digamos que Elizabeth no sufre ese atropello, sino no una, sino dos veces, aunque la segunda vez ella sale librada. Pero eso ya hablaremos después. Sin embargo, en el centro químico, en el centro de investigación, se conoce con otro investigador que tiene un pasado muy parecido a Elizabeth y que de alguna forma ellos conectan como un enlace covalente. Entonces, ellos conectan, pero y él
digamos que la apoya en todos los sentidos. Él trata de mover los hilos para apoyarla a ella sin que, sin que meter mucho la mano, simplemente sugerir, ¿ya? Y él como es, digamos, de estos investigadores que por él el centro recibe fondos, entonces él no es nepotismo, sino que simplemente mueve un hilito como para que las cosas de ella vayan mejorando, aunque no interviene en 100%, a pesar de que, digamos, él está preparado para hacer una vida conyugal con ella, pero él respeta la decisión de ella de no ir al siguiente paso, no, que no la lleven al altar, porque ella también tiene razón, o sea, es cuántas mujeres científicas a nivel mundial han sido solapadas por la presencia de su marido, ¿ya? Por llevar el mismo apellido de su marido, sus propias investigaciones han sido olvidadas y adjudicadas a su marido. Está la esposa de Albert Einstein, por ejemplo, Matilde, no me acuerdo qué, y otras mujeres que actualmente en la ciencia se conoce al efecto Matilda como justamente esto de que mujeres brillantes son opacadas por haberse casado con un investigador que tiene más fama que ellas. Ya, entonces no queremos más Matildas en la ciencia y esta novela está muy acorde con eso, solamente que aquí Elizabeth peca un poco de extremista y dice obviamente las mujeres podemos hacer esto, pero cuando su novio le sugiere, entonces podemos hacer juntos esto, y cuando ella dice las mujeres no hacemos eso, dice, entonces ¿seguras que no hay equipos femeninos? Entonces es un juego como de mujeres versus hombres, pero es un aliado y es bastante fiel a su mujercita que quiere involucrarla en las cosas de él, aunque ella no quiere involucrarse en sus cosas. ¿Me entienden? Es un amor. Aunque el libro lo describe como una persona poco agraciada, pero está ganando puntos con su actitud. Como siempre en este tipo de libros, no hay inicio de historia con una historia bastante feliz, así que a la mitad de los primeros capítulos uno se da cuenta qué es lo que va a pasar con el novio de Elizabeth. Y no les voy a decir qué es, porque ustedes ya se imaginarán qué es, pero básicamente él desaparece de la historia. Y ella queda sola, no solamente con un regalo en su vientre, sino con su mascota. Entonces, pasar de ser solo investigadora a ser madre ya es un paso grande, pero si el centro de investigación te despide justamente por ser madre, eso ya es más complicado todavía. ¿Cuántas mujeres, y actualmente todavía se ve, que han perdido sus trabajos por simplemente aceptar la maternidad? Actualmente, y hace unas semanas, la primera alcaldesa de Tokio, Japón, recibió muchas críticas por no solamente embarazarse, sino tomar el permiso de maternidad dictado por la ley. Los comentarios, según la noticia que yo leí, es que debió haber planificado para que el niño nazca antes de que ella sea alcaldesa, o que se embarazara después de su periodo de alcaldesa, o cómo va a ser posible que ella se tome estas libertades, cosas así, ¿me entienden? Y eso es como que justamente también me recuerda cuando yo tuve una entrevista de trabajo hace ya varios años, en que mi empleador, el que iba a ser mi empleador, me preguntó si yo estaba casada, ¿ya? O si es que planeaba embarazarme de alguna forma. Aunque él se justificó diciendo obviamente que no era su intención preguntar, pero solamente quiere estar preparado. ¿Me entienden? ¿Cuántas otras empresas no habrán despedido a sus empleadas porque justamente les llegan con solicitud de permiso de maternidad? Si buscan en Reddit, muchas personas han puesto este tipo de abuso de que cuando ya, digamos, dan a luz, se les exige que trabajen al día siguiente, porque ya terminó, entre comillas, el permiso de maternidad. ¿Ya? Muy pocos países en el mundo tienen esta, digamos, equidad de
de trabajos en la que tanto un hombre como una mujer pueden pedir el permiso de maternidad para pasar, no sé, unos 5 o 4 meses con su bebé recién nacido, recién llegado al mundo, con igualdad de sueldo, ¿ya? Entonces, esta novela es como que nos hace pensar mucho de estas cuestiones que todavía se ven. Continuando con la novela, porque me estoy yendo por las ramas, eh, también está la misoginia en el campo familiar. Elizabeth conoce a su vecina. A pesar de haber vivido ya varios años en esa casa con su novio, Elizabeth nunca había entablado amistad con sus vecinos, hasta que una vecina llega, digamos, en el tiempo justo en que Elizabeth está luchando contra esta maternidad. Y su vecina, mujer experimentada y madre de varios hijos, y entabla amistad con esta mujer extraña que habla en términos técnicos y muy raros, ¿ya? Aquí es la historia de Harriet. Harriet, a pesar de que no nos habla directamente y no nos cuentan su historia directamente, sí nos menciona en ciertos diálogos que su marido es mala persona, es perverso, no se ha involucrado con sus hijos ni con ella y que básicamente la usa para cosas que ella obviamente no quiere y que tiene las revistas del conejo por ahí, ¿ya? Ustedes saben cuando digo el conejo, ¿no? Es de ese símbolo medio de conejito con la cosita y cuando hablan de conejitas, ya, eso. A eso me refiero. Entonces también hablan mucho de esto de que hay estos maltratos en nivel de la televisión, o sea, que tengan cierta cintura, que tengan cierto aspecto, que tengan cierta coquetería al momento de presentar. Elizabeth rompe todos los moldes en contra de las decisiones de su productor, porque hay el productor general que es el que manda todo y al ver que ninguna de sus recomendaciones es aceptada, digamos que ahí es cuando intenta ultrajar a Elizabeth como para darle una lección. Pero Elizabeth ya estuvo en ese rodeo, así que no es tonta, obviamente, y logra no deshacerse, sino que darle un susto al productor, logrando que su productor fuera el que tomara ese cargo y digamos que las cosas mejoran. Pero Elizabeth no es feliz, porque ella quiere ser química y como no es química, no logra en un punto de la serie, a pesar de que el programa que le recomiendan es un éxito, no logra concentrarse en cierto punto en muchas cosas, ¿ya? Y obviamente pasan cosas de las que no les voy a hablar y bla, bla, bla. Pero a la vez nos hablan de la hija de Elizabeth. Y la hija de Elizabeth, que se llama Madeleine, Mad para los amigos, ella sufre en cambio de este tipo de discriminación por no ser hija legítima de cierta persona en su pequeño jardín de infantes. Imagínense en el jardín de infantes. Aquí, digamos que el chisme y la deshonra y todo eso se juega al momento de tratar bien a los padres. Si los padres son de familia conformada o que vienen de apellidos dignos o de uniones adecuadas, son tratados con respeto, mientras que los que son padres solteros, no, a pesar de que el productor de Elizabeth también es padre de una de las compañeras de Matt en el jardín de infantes, pero en cambio él es juzgado por ser hombre, pero porque no es mujer. Solo por eso. Y obviamente juzgan a la mujer de este hombre por haberse ido y dejado a la niña, pero no lo juzgan a ella porque se fue a otras cosas, mientras que él sí lo intenta y está haciendo las cosas correctas y aún así es juzgado. Es todo esto una doble moral y una contradicción bastante grande. Matt, como es una niña hija de 2 científicos, es bastante inteligente, ella medio cacha lo que está pasando, pero necesita encontrarse, necesita saber qué es lo que está pasando con su origen, por qué la maestra la trata así, por qué, digamos, su madre habla de ciertas cosas, o por qué pasan ciertas cosas. Entonces, en su búsqueda de la verdad acerca de su padre, a pesar de que Elizabeth no le negó nada eventualmente, se encuentra con una persona que le abre una amistad. Y esta amistad es justamente un
predicador, una persona del clero de las iglesias evangélicas de Estados Unidos, que él tiene una especie de duda de fe, no en el sentido de no creer en Dios, sino en el sentido de qué hacer con eso para ayudar a la gente sin que sea como que etiquetado como revolucionario o fuera de los límites de la iglesia. También el libro habla mucho esto sobre la religión en pequeño grado, sobre cómo tanto Elizabeth como su novio tuvieron más experiencias con la religión en sus vidas y por ende no creen en Dios, y cómo la sociedad los ve, ¿ya? En el programa hay una parte en la que ella menciona justamente esto y sufre muchos atropellos, muchos, digamos, insultos, como en todo en el internet también se ve lo mismo, pero como ciertas personas como que la apoyan, en el sentido de que, o sea, no me importa que no sigas esto, pero me gusta tu programa, ¿ya? Entonces es como que bastante contradictorio encontrar las formas de cómo está construida la sociedad, ¿ya? Es bastante interesante todo eso. Y como digo, el hecho de que a las mujeres nos hayan atropellado de todas formas, incluso la parte final de las que no le voy a hablar porque quiero que lo lean, hay una parte en la que una de las personas menciona que incluso a pesar de que es dueña de la compañía, no puede dirigir ella porque es mujer. Es como que yo heredar una casa y no puedo vivir en la casa porque soy mujer. O sea, ¿qué clase por eso es lo que decía Jane Austen en Orgullo y Prejuicio? O sea, las hermanas Bennet no podían heredar su casa cuando su padre se muriera. Por ende, la señora Bennet estaba desesperada porque sus hijas se casaran, porque si Dios no quiere, el señor Bennet se iba para el otro barrio, las 6 iban a terminar en la calle. Lo que pasa, creo que eso pasa en los primeros capítulos de Sentido y Sensibilidad, pero no estoy segura porque yo solamente he visto la película, pero no he leído el libro. Así que tendría que leer el libro primero para asegurarme. Pero bueno, más o menos. Entonces, es un libro bastante bueno, ya para terminar, que atrapa bastante, habla mucho de misoginia en general. Y uno se da cuenta de como para horrorizarse o como para reflexionar. Y afortunadamente ya no estamos en esa época, aunque ciertas personas quieren regresar a esa época. Ya no se dejen convencer. Lo que estamos viviendo ahorita las mujeres es algo que se ha luchado durante ya 2 siglos, me parece, bastante tiempo. Se lo debemos a las que vinieron antes que nosotros, el que podamos leer todos los libros que están aquí sin que nos juzguen, no estar casadas a los 20 años, no tener la voluntad de no tener hijos o tenerlos o como sea, estudiar carreras de informática, de ciencias, de tecnología, de ingeniería, cosas que eran solo campos para los hombres, y los hombres también pueden estudiar campos que solo han sido para mujeres, como la ilustración, corte y confección y todas estas cosas, ¿ya? Entonces, no volvamos al pasado, sino más bien mejoremos, aunque ciertas personas digan que no. Así que por el momento y con esta reflexión termino el video acá y eso, y ya nos vemos en otro video.